Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Vemos que sí, está irregular el servicio en Misco. Hay mucha gente incluso ahí esperando que pase alguna de las unidades para poder dirigirse a su destino final. Muchos de ellos trabajadores, estudiantes que están teniendo ya problemas para movilizarse. Esto estaba sucediendo en estos momentos en Misco y por eso queríamos informarle para que usted también tome esta información en consideración si necesita salir de casa. 8:07, hablamos desde muy temprano, un tema que nos preocupa muchísimo y por eso ya en reiteradas ocasiones hemos platicado del mismo y hoy nuevamente lo ponemos en contexto. Nuevamente tenemos que retomar el tema de la migración infantil, aquellos niños que viajan solos, sin documentos hacia Estados Unidos en esperanza de una mejor vida y el panorama al que se están enfrentando al llegar a ese país. En Estados Unidos se ha convertido en un tema político, realmente polarizando a los partidos demócratas, republicanos y poniendo en medio de esos conflictos políticos a los niños que migran de Guatemala, El Salvador y también Honduras. Por nuestra parte, en nuestros países se lanzan campañas y también se sostienen reuniones con autoridades de gobiernos de otros países. En El Salvador, ayer mismo veíamos cómo se reunían también con autoridades de México para poner freno, para poder parar a los coyotes, poder encontrarlos y detenerlos, para poder frenar entonces esta migración, porque se dice que estas personas, los llamados coyotes, son en parte responsables con esas mentiras que le dicen a los menores o a las familias de los menores, donde se les dice que podrían llegar a Estados Unidos y luego reunificarse con su familia en un tiempo no tan largo. Todo esto ha influenciado, dicen, a que los niños emprendan este viaje, a que las familias se arriesguen realmente y ponen en riesgo la vida de estos menores. Para hablar de todo este tema, de cómo las campañas podrían impactar, de también los esfuerzos que se están haciendo con México, con otros países y las reuniones que se sostuvieron ayer también con representantes estadounidenses que estaban aquí en nuestro país. Hemos invitado esta mañana a Amílcar Vázquez, es de la Pastoral de Movilidad Humana. Muchísimas gracias, Amílcar, y gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable, buenos días. Bueno, Amílcar, hablemos entonces, yo sé que platicábamos de este tema hace unas semanas. ¿Ha cambiado algo el panorama? ¿Cómo ves tú las acciones que han emprendido tanto nuestros gobiernos como el gobierno de Estados Unidos? Bien, la situación de los menores de edad se ha exacerbado prácticamente. Que ahora están asegurados, resguardados en Estados Unidos, pero están viendo algunas alternativas o algunas situaciones de cómo no deportar en gran cantidad a los niños y a las niñas y a los adolescentes a sus países. Entonces, están viendo cómo, de qué manera van a ir regulando ciertas deportaciones, pero sí, como lo han manifestado las autoridades estadounidenses, las deportaciones de los menores de edad van, de que van, pero lo que hemos insistido y lo que hemos pedido hasta ahora es de que no generalicen las causas de los niños. Cada niño tiene su historia, sus motivaciones y cada niño o cada caso debe ser evaluado en particular y no en general. Es decir, los vamos a deportar a todos, no, porque cada niño tiene una motivación y puede aplicar a cierto beneficio o cierta protección internacional. Perfecto. Y por parte de nuestros gobiernos, ¿qué respuesta han visto ustedes? O sea, sabemos que han tenido reuniones con México, ayer también con la visita de Jeh Johnson a nuestro país, se reunían con autoridades mexicanas, se hablaba mucho de venir y crear un programa, un lineamiento para poder identificar y detener a los llamados coyotes. ¿Cómo ven ustedes estos esfuerzos? Sí, bueno, primero nuestro gobierno recientemente, anteayer, lanzó una campaña, más que todo de prevención. ¿Creen que esas campañas funcionan? Sí, mire, esto es el primer esfuerzo de la Comisión Interinstitucional para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes No Acompañados, en el cual participan instituciones claves, pero hace falta involucrar a ciertas instituciones o ministerios claves como el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación que se suma a este esfuerzo, como para tener una visión más integral de la prevención, es decir, una campaña de prevención, de información es la que todos quieren hacer ahora en este contexto, pero tenemos que tener en cuenta o debemos de tener en cuenta que ciertas campañas deben de ir amarradas con el impacto que puede generar en la población y con una visión más integral de la prevención, no solo decir quédate, sino que también tener alternativas para que se puedan quedar. Que es lo más importante, que es lo esencial, porque sin eso, realmente esa es la pregunta que muchos dicen, las familias, bueno, les dicen, quédate, no envíen a sus hijos, pero ¿qué se está haciendo para que estas familias realmente digan, bueno, lo voy a pensar, lo voy a considerar, qué oportunidades hay para ellos?
Sí, exacto. Lo mencionaba el canciller Fernando Carrera al decir que van a presentar a la par de esta campaña ciertas propuestas para inversión en el país, que van a ir acompañadas de estos proyectos o programas que quieren presentar a Estados Unidos, pero creo que también la principal responsabilidad es de acá, ver cómo generar en la niñez esa seguridad y esa certeza de tener un futuro mejor. Y ahora hablando de este lineamiento del cual se habló ayer, se discutía de identificar, de detener a los llamados coyotes, a estas personas que ayudan, supuestamente ayudan a trasladar a estos niños hacia Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes ese esfuerzo que se podría hacer? Sí, mire, propuestas... ¿Será posible detenerlos, identificarlos? Mire, la red del tráfico ilícito de personas es muy fuerte. Realmente es una red que está bien organizada, es una red transnacional que tiene ciertas conexiones, ciertas situaciones con otros grupos o con grupos paralelos, ¿no? Entonces, creo que es una labor muy difícil, pero se puede hacer. Pero también esto debe de ir amarrado con el cambio en las leyes, en sanciones más drásticas, más severas, al Código Penal, a la Ley de Migración, en relación a la persecución, al castigo y a la reparación de las víctimas, porque muchas veces los migrantes que son rescatados de las bandas del tráfico ilícito resultan siendo victimizados también. Entonces, tener una perspectiva mucho más amplia, la prevención, pero también la sanción y el fortalecimiento de las leyes en relación al tráfico ilícito. Que es lo que necesitamos en el país en muchos otros ámbitos, ¿verdad? El fortalecimiento y el cumplimiento de esas leyes y de esas sanciones. Vamos a enlazarnos vía telefónica en estos momentos con Marcos Jaxes, presidente de la Asociación de Guatemaltecos en el Exterior, ubicado en Chicago, Estados Unidos. Marcos, buenos días. Bueno, queremos saber entonces qué es lo que ha transcurrido en Estados Unidos. Escuchábamos precisamente ayer que el presidente Barack Obama pide otros $3,000 millones para poder hacerle frente a esta crisis. Ellos dicen que se van a destinar también para agilizar las deportaciones de estos menores para que no tengan que pasar mucho tiempo recluidos en estos centros donde los tienen detenidos. También se lanzan campañas de prevención en aquel país. ¿Cómo está fusionándose todo esto y qué impacto creen ustedes que podría tener, Marcos? Buenos días, María René, gracias por este espacio. Un saludo ahí a todos todos los televidentes de Guatevisión. Saludos a Milcar. Aquí desde Chicago, pues sí, estamos haciendo nuestra labor. Nosotros, definitivamente que nosotros rechazamos cualquier pronunciamiento de la administración del presidente Barack Obama, especialmente de los visitantes que tuvimos el día de ayer. El secretario de Seguridad de los Estados Unidos considero de que están siendo injustos porque están tomando una decisión a niños, prácticamente están no dándole una oportunidad, violando los derechos constitucionales de un niño, de un ser humano. Y por lo tanto nosotros ya nos estamos organizando, hay varias organizaciones aquí en Chicago, incluyendo afroamericana, asiática, latina, de diferentes países, donde vamos inclusive a hacer una demanda en contra de los Estados Unidos, ya que esto prácticamente está prácticamente dándonos un mal mensaje, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Estados Unidos, siendo una nación donde se respeta los derechos de los humanos, y ahora estamos violando a todas luces los derechos de niños? Sabemos y reconocemos de que esos son consecuencias de la falta de una reforma migratoria, pero yo considero de que sí debe de haber, vamos a buscar una vía para que estos niños puedan quedarse y no puedan ser regresados a nuestros diferentes países, en el caso de Guatemala. Perfecto, Marcos, vamos a estar hablando con usted en estas próximas semanas, conociendo cuáles son entonces esos adelantos, esos acuerdos a los que podrían llevarse y también conociendo el impacto que están teniendo o que podrían tener las campañas que se lanzan en Estados Unidos, así como en Guatemala. Para finalizar, Amílcar, entonces, ¿cómo vemos el futuro de la migración infantil? Porque según lo que hemos conversado, o sea, sí son acciones, se requieren realmente acciones concretas, pero que podrían impactar a un futuro, no vamos a ver algo inmediato. Sí, bueno, prácticamente esta es una acción inmediata, ¿no? Como lo reitero. ¿Pero impactaría inmediato? ¿Tiene algún impacto inmediato en disminuir esa afluencia de menores? No, lo que buscan es desincentivar la migración por ahora, ¿no?
pero como lo mencionaba, el impacto se tiene que medir, la campaña tiene que llevar a la par una medición del impacto y a la par programas integrales de prevención en las comunidades de los niños y de las familias en materia de educación, en materia de integración para todos aquellos niños que van a ser retornados, cómo contenerlos después para que posteriormente no vuelvan a irse. Entonces son campañas que, bueno, se valoran como un primer esfuerzo, pero que tienen que ir más allá con una visión más integral, amarrarlos a los programas sociales con el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de Educación también, cómo ligarlos a la educación con becas, cómo fortalecerlos, ¿no? Entonces, vemos positivo, pero no es suficiente aún el esfuerzo. Entonces, los resultados podríamos irlos viendo a mediano plazo, no a corto plazo, sino quizá a mediano plazo, de cómo esta campaña va a generar ese impacto en la prevención de la migración. Muchísimas gracias, Amílcar, por haber estado con nosotros esta mañana. Seguimos en la discusión de este tema. Usted también puede participar junto a nosotros. Queremos saber qué opina, cuáles son sus opiniones respecto a este tema de la inmigración infantil. Le lanzamos la pregunta del día: ¿cómo podemos evitar la migración de menores a Estados Unidos? ¿Cree usted que estas campañas podrían impactar inmediatamente, podrían disuadir la decisión de ciertos padres de mandar a sus hijos solos, sin documentos, hacia Estados Unidos? Déjenos saber, las redes están abiertas para ustedes las 24 horas del día. Estamos ahí conectados, juntos opinando. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con más de Viva la Mañana. Ya estamos listos. 2 equipos, un solo objetivo: ganar la Copa Mundialito BLM. No se pierda este 10 de julio la selección de Acuarón